por qué Él quiso hacerlo. Y la gente dice, bueno, esa no es una respuesta suficiente. Eso es porque usted no entiende a Dios. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y en Romanos capítulo 9, cuando Pablo está dando ahí el argumento de la elección y acerca de gente que es escogida para salvación y demás, y el faraón y la comparación entre Jacob y Esaú y todo esto, y usted comienza a discutir, Dios, ¿por qué hiciste eso? Y Pablo dice, ¿qué eres? El vaso va a brincar y va a preguntarle al alfarero por qué lo hizo así. Ese es el derecho del alfarero. No cuestione a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa, y Él puede hacer cualquier cosa con la misma facilidad con la que puede hacer cualquier otra cosa. Y Él puede hacer lo que Él quiere. Pero Él solo quiere hacer lo que es coherente con su naturaleza, y Él nunca viola su naturaleza, jamás. Él no puede mentir, no puede amar el pecado, Él no puede violar su palabra, no puede olvidar lo que Él ha hecho. Y la voluntad de Dios únicamente es aquello que es digno de su persona. Dios es poderoso. Ahora, ¿sabe una cosa? Cuando usted comienza a ver el poder de Dios, hay 4 áreas en las que lo veo con mayor claridad. Número 1 es la creación. Ahora, la Biblia nos dice que Él habló y fue hecho. Salmo 33:6. Él habló y fue hecho. Él mandó y fueron creados. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se detiene a pensar en el poder que está en el universo creado, ahora sabemos que podemos dividir un átomo y hacer un gran desastre, como usted sabe, una gran explosión. Bueno, si pudiéramos iniciar una reacción en cadena que absorbiera el universo entero, ni siquiera nos habríamos acercado al poder de Dios, porque Dios es mayor que cualquier cosa que Él jamás hizo. ¿Y sabe qué más es sorprendente? Él lo hizo sin consejo alguno. Nadie le ayudó. Usted habría pensado que Él hubiera creado un hombre en un intento preliminar, simplemente para que le dieran algún consejo, porque siempre somos tan prontos para dárselo. Pero en Isaías 44:24 dice, me encanta esto, Él extendió los cielos solo y Él esparció la tierra por sí mismo. Él los quiso y existieron en el instante que Él los quiso. De hecho, en Romanos 4:17 dice, Él llama a lo que no es como si fuese. Y una vez que lo hace, son. Su poder es visto en la creación. Creo que también su poder es visto en la preservación. ¿Sabe una cosa? Cuando Él hizo el mundo, la Biblia dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Alguien podrá decir, bueno, ¿sabes una cosa? Dices que Dios nunca se cansa. ¿Cómo es que Él reposó en el 7º día? Él realmente no reposó, en absoluto. Si Dios hubiera reposado en el 7º día, ¿sabe usted lo que hubiera sucedido con todo lo que Él hizo en los primeros 6? Todo se habrá desintegrado. Bueno, dice usted, ¿qué estaba haciendo? Él estaba dándonos un patrón. ¿Nos cansamos? Él no se cansa. Él estaba estableciendo un patrón para el hombre. El hombre necesita reposo y reponerse. Dios estuvo tan activo porque su energía constantemente fluye en el 7º día como lo estuvo en los otros 6, sustentando todo lo que Él había hecho. Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Creo que también, en tercer lugar, que el poder de Dios es visto en la redención. ¿Sabe una cosa? E inclusive más poder en la redención que en la creación, porque en la creación no hubo oposición, no hubo diablo que tuviera que ser sujetado, no hubo muerte que tuviera que ser conquistada, no hubo pecado que tuviera que ser perdonado, arrancado, no hubo infierno que tuviera que ser cerrado, no hubo muerte en la cruz que tuviera que ser sufrida. Esa fue la creación, pero en la redención toda esa lucha. El gran despliegue de poder en la cruz conforme Cristo murió y redimió a hombres para sí mismo. Y después lo que lo hace asombroso es que Dios llamó a sí mismo a un grupo enorme de nadies y los hizo para confundir a los poderosos, ¿no es cierto? Lea 1 Corintios 1 y 2. Dios no tomó a muchos poderosos ni a muchos nobles, simplemente a la gente común y corriente, y los colocó en contra del mundo. Y después, para cuando usted llega a los primeros capítulos de Hechos, han volteado al mundo de cabeza. Ese es el poder de Dios, poder redentor, salvador. En cuarto lugar, creo que el poder de Dios es visible en su capacidad de resucitar a los muertos. ¿Se da cuenta usted de que Dios tiene tanto poder que algún día al final de los siglos Dios va a resucitar de los muertos a todo ser humano que jamás vivió, justos e injustos? Dice usted, bueno, sabía que los creyentes iban a ser resucitados, pero ¿es verdad que también los injustos? Correcto, Juan 5:28, léalo ahí. La resurrección para vida y la resurrección para condenación. La Apocalipsis, en donde usted encuentra en el juicio del gran trono blanco a todos los impíos que son traídos delante de él. Capítulo 20. Todos están ahí. Son resucitados de las tumbas y de los mares que los contienen. Tremendo poder de resurrección. ¡Qué poder! Este es nuestro Dios todopoderoso. Ahora dice usted, ¿qué significa esto, John? Vayamos a lo práctico y vamos a cerrar nuestros pensamientos. Dice usted, ¿qué significa esto, John? Vayamos a lo práctico. Vamos a amarrar nuestros pensamientos. Dios es todopoderoso, pero ¿qué significa eso para el cristiano? Número 1, esa es una base de nuestra adoración. El aspecto práctico de esta doctrina se encuentra en la afirmación simple, creo, de 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 36. Escuche lo que dice. Pero Jehová, quien os trajo de la tierra de Egipto con gran poder
y brazo extendido, a Él temeréis y a Él adoraréis. Debemos adorar a Dios debido a su poder. Su poder es una base para la adoración. Nos reunimos y alabamos a Dios debido a su poder impresionante. No hay ninguno como Él. Segunda cosa, para el cristiano el poder no es solo una base para la adoración, sino una base para la confianza diaria. Para la confianza diaria. ¿Sabe una cosa? Regreso a eso en donde yo me siento como si soy inepto y no puedo hacer nada. Y después voy a Filipenses 4:3, el cual dice, todo lo puedo en Cristo que me, fortalece, que lo capacita usted. Debido a su poder, caminamos día a día en confianza. Somos llenos de la plenitud de Dios, Efesios 3:19 dice. Y después en el 20 dice, y podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios se convierte en la base de nuestra vida diaria. Después también la base de nuestra esperanza de resurrección. Como cristiano, yo espero que llegue ese día en el que resucite de los muertos. Yo pienso, si no me voy en el rapto, tengo buenas probabilidades de morir, 100% garantizado. Voy a morir. Y yo también estoy esperando que voy a ser resucitado. Bueno, entonces, ¿cuál es mi confianza? ¿Sabe una cosa? Voy a un funeral y no se ve con mucha esperanza. Traen un cuerpo ahí y le sacan la sangre y lo llenan de ese fluido para embalsamar y está ahí y lo arreglan y lo colocan en un ataúd y ¿sabe una cosa? Usted podrá decirle al hombre, bueno, ¿sabes una cosa? Algún día eso va a salir de la tumba y él lo va a ver usted así como diciendo, hombre, tú no sabes lo que yo sé. No hay manera alguna en la que eso se va a mover en absoluto y realmente no tiene esperanza. Ahí están, el ataúd está abierto, lo que está muerto está ahí y todo es sombrío y lo mete al suelo y ahí va el polvo y se acabó. Un cristiano se pone de pie en el funeral y dice, y algún día este querido hermano va a salir del suelo. Y usted puede oír a algunas personas que se están burlando allá atrás. Usted sabe. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién puede hacer eso? Usted va a 1 Corintios capítulo 15 y usted sabe, mi confianza para la resurrección se basa en el poder de Dios. Ahora Cristo ha sido resucitado de los muertos y se convirtió en las primicias de los que durmieron. Y en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y seremos transformados. ¿Cómo? Es Dios quien nos da esta victoria. El poder de Dios es la base de nuestra adoración, la base de nuestra fortaleza diaria, la base de nuestra esperanza para la resurrección, para el futuro. Además, es la base de nuestro consuelo. Y cuando yo me preocupo por mis problemas, me acuerdo de mi Dios y me doy cuenta de que no hay nada que yo tengo que es demasiado difícil como para que Él lo enfrente. Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La siguiente afirmación es la clave para todo. Que hizo los cielos y la tierra. Ahora, si Él pudo hacer eso, Él puede manejarme. Confianza, consuelo. La doctrina del poder de Dios es la base de la adoración, la base de la confianza diaria, la base de la esperanza de la resurrección, la base del consuelo. La siguiente es la base de nuestra victoria. En Efesios capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted va a pelear contra el enemigo, usted tiene que tener su fortaleza para hacerlo. Cuando el adversario viene y usted está en guardia, usted no pelea contra el enemigo. Usted va y le dice al comandante y él pelea por usted. La base de la victoria es el hecho de que Él es poderoso. Mayor es el que esté en vosotros que el que está, ¿qué? Que el que está en el mundo. Y estábamos hablando de eso el último domingo por la noche, ¿no es cierto? Satanás es un ser sorprendente y él es muy, muy poderoso. Pero ¿sabe una cosa? Él está bajo mis pies, ahí en donde pertenece, ahí es donde debe estar, ahí es donde Dios lo colocó. La victoria es mía en Cristo. Hay un poder tremendo que está disponible para mí. A continuación, para el cristiano, la doctrina del poder de Dios es la base de la certeza. ¿Sabe una cosa? Yo soy salvo y la gente con mucha frecuencia me pregunta si me voy a quedar salvo y siempre digo que sí. Y ellos dicen, ¿por qué lo crees? Y yo digo, porque Dios simplemente es lo suficientemente poderoso como para guardarme. Y la única persona que me podría sacar de la mano de Dios sería alguien que fuera más poderoso que Él. Y no hay nadie. Juan 10, 29, versículo 28. Tenemos que leer, yo les doy vida eterna. Nunca perecerán, nadie los sacará de mi mano. ¿Por qué? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede sacarlos de la mano de mi Padre. No hay un ser que esté existiendo que sea más poderoso que Dios. Y cuando Dios está deteniendo algo, no hay manera en la que usted pueda quitárselo. En Romanos capítulo 8 usted encuentra lo mismo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a separarnos del amor de Cristo? Y Él nombra todas esas cosas, principados, ángeles y todo lo que sea posible. No, nada. Dios es todopoderoso. La base de mi certeza es el poder total absoluto de Dios.
En 2 de Timoteo 1:12, esa es la razón por la que Pablo dijo, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar lo que le he encomendado hasta aquel día. La confianza vino, como puede ver, en el conocimiento de que Dios era poderoso. Ahora, además, y finalmente, desde el punto de vista de un cristiano, la doctrina de la omnipotencia es la base de la humildad. Realmente es fácil ser soberbio si usted no piensa en Dios. Si usted tan solo piensa en usted, tan pronto como usted comienza a pensar en Dios, usted se da cuenta de que no es nada. En 1 de Pedro 5:6 dice esto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y el resultado, y Él os exaltará. ¿Por qué debo humillarme? Reconociendo el poder y la fuerza de Dios. El poder de Dios es la base de mi humildad. Reconociendo que no soy nada, no podría hacer nada, no podría lograr nada, no puedo hacer nada fuera de Él. Humildad. Entonces, esta doctrina de la omnipotencia es tremendamente práctica. ¿Qué hay acerca del incrédulo? ¿Qué efecto tiene en alguien que no es cristiano el saber que Dios es todopoderoso? Bueno, un efecto muy dramático, francamente. 1 Corintios 10. Pablo está escribiendo ahí a los corintios. Él dice en el versículo 22 de 1 Corintios 10, ¿provocaremos al Señor a celos? ¿Estás tratando de provocar a celos a Dios? Porque si lo estás haciendo, más vale que pensemos en esta pregunta. ¿Somos más fuertes que Él? En otras palabras, si Dios es celoso y Él se encela cuando usted no lo adora, más vale que usted sea más fuerte que Él, porque Él va a pelear contra usted. ¿Qué está diciéndole esto a una persona impía? Cuando usted no adora a Dios, Dios se pone celoso. Y cuando Dios se pone celoso, Dios pelea en contra de aquellos por los que está celoso. Y cuando Él pelea en contra de alguien, Él gana, porque Él es omnipotente. Es algo trágico darse cuenta de que hay hombres en este mundo que no conocen a Dios, que no adoran a Dios, que no aman a Cristo, que están siendo atacados, en últimas, en juicio por Dios, quien es omnipotente. Y a menos de que sean más fuertes que Dios, no tienen defensa. Y créame, usted no tiene defensa, porque ningún hombre es más fuerte que Dios. ¿Quién lo hizo? En Job, capítulo 9, versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció en contra de él y prosperó? Nadie. Nadie. Capítulo 10, versículo 7. ¿Tú sabes que no soy impío? Y no hay nadie que pueda librar de tu mano. Job dice, esto me está pasando, no lo entiendo, pero sé que no hay nadie que pueda tocarte. Nadie puede rescatarme. Cuando Dios toma una vida, no hay base humana de rescate. El único individuo en el universo que lo rescata a usted de la mano de un Dios enojado es Jesucristo mismo, quien es Dios. En 2 de Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, Dios va a desatar su poder de juicio. Algo terrible en qué pensar. No es sorprendente que el escritor de Hebreos dijo, capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué estamos diciéndole estas cosas acerca de Dios? Le estamos diciendo estas cosas acerca de Dios porque esta es la naturaleza de Dios y esto es lo que Él ha revelado a nosotros. Queremos que crea en Dios y queremos que crea en el Dios, quien es Dios. Permítame decir esto en conclusión. ¿Se dio cuenta de que las mismas verdades acerca de Dios, en todos los casos, tienen dos resultados diferentes? Saber que Dios es incambiable, que está en todo lugar, que es todopoderoso, para un cristiano es bendición, ¿verdad? Gozo. Pero para un incrédulo, lo mismo es temor. Como puede ver, el asunto no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios está establecido. El asunto es usted. Un hombre que se golpea a sí mismo en contra de Dios continuamente tratando de vivir en la manera en la que Él quiere vivir, sin importar cómo es Dios, es un necio. Dios es quien es Él. Dios hace lo que Él hace y usted tiene que alinearse con ello. Ahora, la próxima vez vamos a ver más de cómo la gracia y el perdón de Dios se relacionan con todas esas cosas terribles que hemos hecho y nos acepta cuando venimos a Cristo. La clave para esta mañana, y simplemente esto en conclusión, esto es quien Dios es. Este es el Dios que demanda que usted lo adore. Y nosotros simplemente en amor lo invitamos a hacer eso. La emoción más grande que podemos llegar a tener es ver que alguien venga a conocer a Dios. Este es su deseo. Él lo invita a venir a Él en sus términos. Por fe en Jesucristo, usted se relaciona de manera correcta con Él. Usted acepta el sacrificio de Cristo. Dios lo acepta a usted.
en lugar de que las cosas acerca de Dios le causen temor, se vuelven un gozo. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, por su verdad, por su poder en nuestras vidas. Oramos porque tú traigas a aquellos que te necesitan desesperadamente, cuyos corazones han sido derretidos y suavizados por el Espíritu Santo. Bendice las clases que están por venir, Padre, inclusive aquellas que están terminando en este momento y este día, y estas personas, toda vida preciada. Te damos gracias, nos encomendamos y la palabra a ti, que ambos den fruto. En el nombre de Cristo. Amén.